Bueno, la presentación la hizo Tomada, Roberto, así que no, nada más, solamente decir que es un amigo de esta organización. Casi un pariente porque militan con nosotros sus hijos, Bruno Baschetti y Mauro Baschetti, que andan por ahí. Así que es una especie de tío, Roberto, porque estos son nuestros hermanos. Roberto. Bueno, buenas tardes, noches. Muchas gracias a todos por estar acá. Entiendo que es un homenaje a esta fecha rectora del pueblo argentino, que como bien se dijo con los compañeros que me precedieron en la palabra y con los que me siento muy orgulloso de compartir una mesa, ha sido un acto fundacional de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política en la Argentina, aquel 17 de octubre de 1945. Primero, somera y rápidamente, para aquellos que no tuvieron oportunidad de ver el libro o de leerlo, hay que decir que es un libro que recupera, obviamente, las voces anónimas, muchas veces conocidas, otras, sobre qué pasó aquel 17 de octubre de 1945, y de ahí el nombre tan bien puesto de la Plaza de Perón, porque realmente el pueblo fue a expresarse y dijo queremos a Perón, y no se fue de la plaza hasta que Perón recuperó su libertad. Este libro tiene 6 notas escritas o cartas que tienen como actor a Perón en la vigilia del 17 de octubre del 45, desde que lo ponen a disponibilidad hasta el discurso que da el mismo 17 de octubre en Plaza de Mayo. Por otro lado, tiene 16 reproducciones de crónicas sobre aquel mismo 17 de octubre en diarios de la época y otros posteriores. Pasa también revista las conmemoraciones más importantes del 17 de octubre en la resistencia peronista, ese famoso hecho de masas de 18 años, donde estuvieron comprometidos hasta 3 generaciones de argentinos, y que la Universidad Argentina en las materias que tienen que ver con sociología e historia ni lo nombra. Y por otro lado, también, y creo que la parte más importante del libro, se reproduce el relato de 90 protagonistas que se movilizaron a la Plaza de Mayo en aquel 17 de octubre. ¿Por qué fueron? ¿Qué buscaron? ¿Qué lograron? Es lo que nosotros vamos a encontrar leyendo el libro. Y por último también hay 25 intelectuales, historiadores y pensadores que interpretan o reinterpretan el significado de aquel 17 de octubre de 1945. Como recordamos, ya ubicándonos en el tema de los días anteriores al 17 de octubre, un golpe palaciego de los sectores más refractarios a la acción desplegada por el coronel Juan Domingo Perón obliga a este a renunciar a todos sus cargos. Recordemos que era vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo. Le permiten despedirse de los trabajadores, permisividad, no lo saben, y digo yo, que está dando certificado de defunción a sus propios intereses oligárquicos y corporativos. Es el 10 de octubre de 1945. Perón comienza su discurso con estas palabras: termino de hablar con los empleados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo. Les he pedido como mi última voluntad de secretario de Trabajo y Previsión que no abandone nadie los cargos que desempeñan, porque me habían presentado numerosísimas renuncias. Yo considero que en esta hora el empleo en la Secretaría no es puesto administrativo, sino un puesto de combate. Y los puestos de combate no se renuncian, se muere en ellos. Deja implícito Perón que la lucha sigue. Y se despide con estas otras que invitan a resistir y a considerar la obra realizada como patrimonio del pueblo trabajador, y cito textual:
Les pido a todos que, llevando en el corazón nuestra bandera de reivindicaciones, piensen cada día de su vida que hemos de seguir luchando inquebrantablemente por esas conquistas que representan los objetivos que han de conducir a nuestra República a la cabeza de las naciones del mundo. Recuerden y mantengan grabado el lema: de casa al trabajo y del trabajo a casa, y con eso venceremos. Para terminar, dice Perón, no voy a decirles adiós, les voy a decir hasta siempre, porque desde hoy en adelante estaré entre ustedes más cerca que nunca. Y lleven finalmente esta recomendación de la Secretaría de Trabajo y Previsión: únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra. Como puede releerse, recomienda a sus seguidores de casa al trabajo y del trabajo a casa, o sea, ningún disturbio, ninguna movilización fuera de lugar. Por suerte no le van a hacer caso, se van a movilizar como nunca antes, forzando el destino y escribiendo su propia historia. 7 días más tarde, por obra y gracia de esa patriada que pasará a la historia como el Día de la Lealtad, Perón está en un balcón de la Casa de Gobierno en Plaza de Mayo, hablando a su pueblo, a un pueblo eufórico y pleno que colma el espacio, que ha logrado su objetivo de liberarlo y ponerlo al frente de sus luchas futuras. Y al respecto es bueno recordar lo sucedido en el seno de la organización obrera, tal como lo cuenta Alberto Belloni, autor del imprescindible libro Del anarquismo al peronismo, historia del movimiento obrero. Debe recordarse, digo, que los que estaban con Perón pedían una huelga general en su apoyo recién para el día 18 de octubre. Y cuenta Belloni: delegados de viejas organizaciones sindicales se definieron en contra de la huelga, expresando que el general Ábalos daba garantías de que se mantendrían las conquistas obreras alcanzadas, y agregaban conceptos antimilitaristas, recordando con razón las sangrientas represiones a cargo de algunos militares. Otras representaciones obreras, sobre todo la de los gremios de la industria, dijeron que el 12 de ese mes los patrones se negaron a pagar el aumento de salarios que disponía un decreto de Perón firmado del día 9, y además manifestaron los patrones: vayan a cobrárselo Perón. Los delegados refirieron que al concurrir a la Secretaría de Trabajo en busca de que se obligara la aplicación de la ley, no fueron recibidos por el nuevo titular de la Secretaría. A la 1 de la mañana del día 17 se resuelve declarar la huelga general revolucionaria por 48 horas en todo el país a partir del 18. La votación arrojó 21 votos a favor de esta decisión contra 19 en contra. Miren lo justo de la elección. El alma del debate que decidiría la resolución final fue el representante de la Asociación de los Trabajadores del Estado, Libertario Ferrari, que implacable y tenaz se mantuvo defendiendo la huelga general, dividiendo a su propia delegación que traía instrucciones en contra. De este relato se desprende que la votación, como digo, se ganó solo por 2 votos. Un dato poco conocido, recordado, y que los trabajadores y el pueblo peronista pasaron por arriba de sus dirigentes y salieron a la calle a pedir por su líder, adelantándose en un día a lo acordado. Hay que recordar rápidamente de dónde salió esa nueva clase obrera que apoyó a Perón. Y nos tenemos que remontar a 1930, con la famosa crisis mundial que se da como epicentro en Estados Unidos, pero que afecta, como dijimos, a todo el mundo industrializado. Eso ocurrió en octubre de 1929. Las causas, ¿por qué ocurrió esa crisis mundial? Debido al grado de integración mundial del sistema, la superproducción abarrota los mercados con productos que no encuentran comprador. Esto va a dar 2 resultados. El primero, todos los países industriales comienzan a darse una política proteccionista para defender obviamente sus economías. Y el segundo resultado es que el comercio mundial disminuye más del 60% solamente en 3 años, los que van de 1929 a 1933. Las consecuencias lógicas en Argentina a partir de esta crisis mundial serán las siguientes. Primero, las exportaciones argentinas disminuyen enormemente en cantidad y precio, lo que a su vez disminuye obviamente la capacidad de compra de nuestro país. 2.
la economía agropecuaria exportadora sufre un atascamiento en su desarrollo, lo que implica una parálisis en el desarrollo de las fuerzas productivas. 3. En Argentina, concretamente, el comercio disminuye un 50% en lo que hace a los ingresos provenientes de las exportaciones, aunque se seguía exportando la misma cantidad de mercadería. O sea, que lo que disminuye es el precio de nuestros productos. Por lo tanto, ya no había divisas para pagar las importaciones y faltaban entonces productos que antes se compraban en Europa. Por lo que el juego de mandar materias primas e importar manufacturas se quiebra para siempre frente a la política proteccionista de los ingleses. Como Inglaterra paga poco por lo que compra y en la Argentina las divisas escasean, ya no es posible como antes pagar las importaciones. La única alternativa que queda es crear industrias que suplanten esas importaciones. La oligarquía, íntimamente ligada al Imperio Británico, se encuentra ante un sistema que ha sido la base de su riqueza y poder de clase, pero que ahora se encuentra agotado. El riesgo potencial que corre esa oligarquía sabe que el peligro de esta salida es que a la larga pueda crearse una industria nacional que no solo suplante importaciones, como se pretende, sino que también desarrolle internamente una dinámica propia que la convierta en competidor del poder indiscutido agropecuario hasta entonces. Y eso fue lo que pasó. La rama textil adquiere un gran desarrollo porque debe sustituir al grueso de las importaciones que se hacen en Gran Bretaña. Claro que esas fábricas, las más importantes del ramo textil, se montan con capitales extranjeros. Hablo de aquellas empresas conocidas como Sudamtec, Ducilo, etc., por lo que las ganancias siguen abandonando el país en dirección a la metrópoli. Lo mismo sucede en la fabricación de maquinarias, de aparatos eléctricos y en la industria del caucho. Por otro lado, la extensión de la electricidad y el crecimiento acelerado del parque automotor crean una demanda permanente en aumento y dicho sector es copado íntegramente por capitales extranjeros que empiezan a instalar fábricas en nuestro país. Philips, Olivetti, Romat, Orram, Pirelli, Duperial, etc. Lo que se visualiza es un cambio importantísimo en todo este proceso. Los capitales norteamericanos mejor preparados para competir en el área de inversiones exteriores, es decir, instalar fábricas y empresas, va ganando terreno frente al capital británico más especializado en las obras públicas y en los préstamos. Este cambio recién apuntado cambia también la demografía de nuestra nación. Las empresas obviamente tienden a radicarse en Buenos Aires y alrededor de los grandes centros, cerca de un gobierno central que las protege y donde está la terminal de todas las líneas ferroviarias de nuestro país y en donde cuentan con fuentes energéticas, caminos y comunicaciones. Así es que la población de Buenos Aires crece aceleradamente y también desordenadamente. Buenos Aires pasa a tener 3,5 millones de habitantes y así nace ese proletariado industrial, porque así como el capital necesita producir para crecer y reproducirse, también obviamente necesita que alguien trabaje para producir. Y se va conformando así un proletariado nacional industrial que constituye la consecuencia social más importante del proceso que estamos describiendo. Una radiografía de ese proletariado nos señalará un par de pautas. Los inmigrantes predominan en las industrias alimenticias de consumos y servicios, es decir, los frigoríficos, los ferroviarios, los panaderos, los carpinteros, etc. Y los queridos y famosos cabecitas negras, desocupados del campo que emigran a la ciudad, se incorporan a las grandes fábricas antes mencionadas y por el lugar que ocupan en el proceso de producción y por su condición nativa, serán la base del nacionalismo popular y revolucionario del peronismo. Ya tenemos claro de dónde salió esa clase de trabajadores. Ahora lo que tenemos que ver rápidamente es por qué esa clase trabajadora fue incondicional a Perón. Y por eso hay que repasar rápidamente la política desarrollada por la Secretaría de Trabajo y Previsión a través de la legislación aprobada entre el 4 de junio de 1943 y el 3 de junio de 1946.
simplemente 3 años donde Perón estuvo al frente de dicha secretaría. Se trata concretamente y nada más que de 123 decretos leyes que pueden agruparse de la siguiente manera: creando la Secretaría de Trabajo y Previsión y afectando su funcionamiento, 12 decretos. Por los accidentes de trabajo, 2 decretos. Por un régimen de trabajos y salarios, 50 decretos. Por jubilaciones y previsión social, 46 decretos. Por la justicia del trabajo, 1 decreto. Reglamentación de asociaciones profesionales de trabajadores, 1 decreto. Vacaciones anuales pagas, 1 decreto. Aprendizaje y trabajo de menores, 6 decretos. Y para que vean cómo ese cúmulo de decretos y de decretos leyes, porque así se llamaban, beneficiaron al conjunto del pueblo trabajador. Solamente les voy a nombrar alguna de ellas, pero van a ver la importancia que tuvieron, porque dividieron los logros de los trabajadores para siempre, a partir de estos beneficios que les voy a nombrar. Modificaciones a la ley 9688 sobre accidentes de trabajo. Pago de salario en días feriados. Hasta ese momento los días feriados no se pagaban. Vacaciones anuales pagas. No había vacaciones anuales pagas para los trabajadores. Estatuto del personal administrativo de empresas periodísticas. Reglamentación del trabajo del personal de telegrafistas y radiotelegrafistas. Régimen de trabajo y salario del personal bancario. Estatuto de obreros del petróleo. Jubilaciones y pensiones civiles. Varios decretos. Jubilación para ferroviarios, varios decretos. Jubilación del personal de la Marina Mercante, varios decretos. Jubilación de empleados de comercio, igual. Jubilación de empleados de los servicios públicos, del mismo modo. Jubilación de los empleados bancarios, también. Gratuidad de la actuación en juicio para empleados y obreros. Que el obrero que iba a reclamar algo no tuviera que pagar absolutamente nada, ninguna costa. Estatuto del peón y estatuto del tambero. Régimen de trabajo y salario para el personal de hospitales y sanatorios particulares. Salarios mínimos para los obreros de la industria alimenticia. También para los obreros molineros y para los obreros fideeros y afines. La jubilación de los periodistas. Hasta ese momento los periodistas no podían jubilarse. Suplemento de salario para hijos naturales reconocidos. Condiciones de trabajo en la industria azucarera, en los obreros de los frigoríficos y en los obreros panaderos. Obligatoriedad del convenio en la industria de la construcción. Creación del Instituto Nacional de las Remuneraciones. Salario vital, mínimo y básico. Sueldo anual complementario. El aguinaldo no existía hasta que llegó Perón. Obligatoriedad del laudo gastronómico. Y los que son mozos saben de lo que yo les estoy hablando. Salarios de encargado de la casa de renta. Todo eso hizo Perón por los trabajadores, y todavía hay algún descolgado que pregunta qué hizo Perón por los trabajadores. Un caso paradigmático que está en el libro, como el que a continuación se relata, muestra fehacientemente qué representaba Perón para todos ellos y el espíritu que los animaba para autoconvocarse a la Plaza de Mayo un 17 de octubre de 1945. Juan Alvarado era un compañero que estaba internado en el Hospital Fernández. El día 15 de octubre del 45, cuenta, tuve que internarme en el Hospital Fernández para una intervención quirúrgica que debía realizarse justamente el 17 de octubre a las 10 horas. Mire qué casualidades. El pueblo se agitaba y se movía tras un objetivo: rescatar a su líder, que en ese tiempo era coronel. A las 7 de la mañana del día 17, con la concurrencia del personal al Hospital Fernández, donde yo estaba, se corre por allá la firme reacción popular de que los trabajadores harían un paro general. Yo trabajaba en lo que ahora es Agua y Energía, es decir, la Dirección General de Irrigación. A mí me ataba una cierta corriente con Perón, porque veía la obra tremenda o la captación de todas las inquietudes que movían el pueblo, que buscó transformar en realidad, dándole a los trabajadores principalmente un cúmulo de conquistas sociales. Por eso, cuenta el compañero, guardaba una simpatía con el entonces coronel Perón. Y aclara: Perón propendió la proliferación de los sindicatos en todo el país para que pudieran luchar con ventaja en pos de esas conquistas sociales y transformarlas en realidad.
El aguinaldo es una de esas conquistas muy discutida y muy resistida en ese tiempo, pero al final lo que más valor tuvo fue la dignificación del trabajador. Antes, comenta el compañero, no se respetaban las licencias anuales, era rara la excepción. Usted se pedía una licencia anual que le correspondiera y eso era motivo de despido. Los horarios no se cumplieron nunca. Las 8 horas eran un mito. En fin, una serie de injusticias, una detrás de la otra. Perón